La acción de Biomarin Pharmaceutical ha caído más de 62% de su valor desde su máximo histórico. Y ahora puedes comprar la acción alrededor de los $55 al cierre del 27 de junio del año 2025. ¿Será esto una buena oportunidad para invertir en esta acción? Quédate, vamos a analizar la acción y lo descubriremos. ¡Vamos! Hola a todos, mi nombre es Ángel y bienvenidos a su canal Día de Invertir. La acción de Biomarin Pharmaceutical cotiza en la Bolsa de Valores de Estados Unidos con la clave de pizarra BMRN. Y en lo que va del año, ha caído más de 16% el valor de la acción. Pertenece al sector healthcare en la industria de biotechnology. La empresa Biomarin Pharmaceutical Inc. se dedica al desarrollo y la comercialización de terapias para personas con enfermedades raras. Su capitalización de mercado es de $10.58 mil millones. La empresa fue fundada en 1997 en San Rafael, California. En la siguiente gráfica te muestro el precio de la acción de Biomarin Pharmaceutical contra el S&P 500, el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Vemos cómo la empresa superó al índice por algunos años y actualmente están prácticamente en el mismo punto, ganando el S&P 500. Sin embargo, Biomarin Pharmaceutical fue excelente. En el año 2015 tuvo su mayor pico, superando los 1000% de rendimiento versus el índice. Pasaron de tener ventas de $1.5 billones en el año 2018 a tener ventas de $2.84 billones para el año 2024. Y su crecimiento en las ventas año con año ha sido de doble dígito, a excepción del año 2021, lo cual esto me parece excelente, ya que la empresa está creciendo sus ventas a ritmos acelerados. Sus fuentes de ingreso principalmente provienen por terapias innovadoras, que es la única fuente de ingresos o unidad de negocio que mantiene la compañía. Sin embargo, están diversificados por países. Menos del 35% de sus ingresos provienen de Estados Unidos, así como menos del 35% también provienen de Europa, y el resto de ingresos provienen del resto del mundo. Y fíjate, no me gusta tanto que solo tenga una unidad de negocios, parece tener un riesgo de concentración. Sin embargo, en esta tabla que nos ofrecen es un reporte anual del año 2024. Vemos cómo sus dos clientes principales, representan el 25% de sus ingresos. Su cliente principal representa el 13% y su segundo cliente el 12%. Por lo tal, no se ven tan concentrados como uno pensaría. En la siguiente tabla te comparto la información sobre sus productos comerciales, las enfermedades que tratan y su representación en ventas en el año 2024. Sus productos principales son Vimizim, Voxzogo, Naglazyme. Son palabras que no había escuchado en mi vida, pero bueno, también están enfocados y especializados en ciertas enfermedades específicas. Y bueno, a pesar de que ya vimos sus ventas desde el año 2018, no siempre han sido rentables, ya que en el año 2018 tuvieron una pérdida de $77.21 millones. El año 2020 fue un año atípico para la compañía, debido a que tuvieron una ganancia neta de $859 millones. Pero para el 2021 volvieron a tener pérdidas. A partir del año 2022 ya han estado generando ganancias y han estado creciendo año con año, como se muestra en la siguiente gráfica, lo cual me parece excelente que ya en los últimos años su ganancia neta se ha ido incrementando. Otro indicador que me gusta revisar al analizar una compañía es su salud financiera. En esta gráfica te muestro su salud financiera desde el año 2020 hasta el año 2024. Vemos cómo en el año 2020 su deuda era mayor a su efectivo y equivalentes y su flujo de efectivo libre era negativo. Sin embargo, le dieron la vuelta para el año 2024 y su deuda ahora es menor a su efectivo y equivalentes y su flujo de efectivo libre ahora es positivo, lo cual es excelente. Su deuda es de $649 millones y su efectivo equivalentes
es de 942 millones de dólares, lo cual quiere decir que podrían liquidar su deuda en el corto plazo si quisieran. Y también que ahora les queda efectivo libre y ya no tienen pérdidas. En la siguiente imagen te muestro el balance general de la compañía Biomarin Pharmaceutical desde el año 2018 hasta el año 2024. Y me sorprendió muchísimo, debido a que sus activos son superiores a sus pasivos por 2 o por 3 en algunos años. También lo que me sorprendió es que sus pasivos en el año 2018 eran de 1.52 billones de dólares y para el año 2024 es menor, con una cantidad de 1.33 billones de dólares. Esto es excelente, ¿no? Que estén disminuyendo sus pasivos e incrementando sus activos, como lo vemos en esta gráfica. Me ha sorprendido mucho para bien. Tienen un buen balance para seguir creciendo, de forma excelente, diría yo. Sin embargo, te muestro este indicador, el cual es la gráfica de las acciones en circulación que ha tenido la empresa en diferentes periodos. Pasaron de tener 178 millones de acciones en circulación en el año 2018 a tener 190 millones de acciones en circulación para el año 2024. Eso te diluye como inversionista. A mí me gustaría que la empresa recompre sus acciones para estar alineados con sus inversionistas. Sin embargo, no me preocupa tanto y no es un impedimento para invertir en esta empresa. A continuación te muestro el indicador ROIC, el retorno sobre el capital invertido, y vemos cómo en el año 2018 era negativo, así como sus ganancias netas, ¿recuerdas? En este caso es menor al 2% y para el año 2024 ya es positivo, es de 7.19%. Vemos cómo aquí también se ve el dato atípico del año 2020. Sin embargo, si vemos una línea desde el año 2018 hasta el año 2024, podemos ver una tendencia alcista, lo cual me gusta mucho, ya que año con año están aumentando su retorno sobre el capital. Muy diferente a lo que veíamos con la acción de PepsiCo. Te dejo el link por aquí si lo quieres ver. No estoy diciendo que esta acción es mejor que PepsiCo, simplemente el indicador me parece bastante bueno. A continuación comenzaremos a hablar de su evaluación con el múltiplo Price to Earnings, precio sobre las ganancias. Este indicador nos sirve para ver el precio sobre las ganancias en diferentes periodos y lo vemos de forma gráfica con esta línea azul. El valor actual es de 20.47, lo cual se ve razonable. No está tan barato como su valor mínimo registrado positivo en el año 2021-2022. Sin embargo, está más barato que el promedio de su sector y trae esa tendencia bajista que quizás podamos llegar a verla por debajo de 17. También se ve más barato que el promedio de su sector. Otra forma de valorar si el precio de la acción está caro o barato es en relación a sus ventas, con el múltiplo Price to Sales. En esta gráfica te muestro el valor de este múltiplo en diferentes periodos desde el año 2019 y vemos que el valor actual es el mínimo registrado de 3.71, lo cual significa que en relación a sus ventas el precio de la acción está más barato que en los últimos 7 años. También se ve más barato que el promedio de su sector. La tercera forma que me gusta revisar para saber si la acción está cara o barata es en relación al flujo de efectivo libre que genera la empresa. El valor actual es de 17.37, lo cual es más barato que el histórico de la compañía. Está más barato que en el año 2022, el cual andaba arriba de 68. Y actualmente está más barato que el promedio de su sector también. El valor actual es el mínimo que hemos visto positivo en los últimos 6 años. Y otra forma de saber si está cara o barata es con el múltiplo Price Earnings to Growth, el múltiplo PEG, el cual te he dicho en videos anteriores que me gusta verlo menor al valor de 1. Y en este caso se cumple con un valor de 0.134. Es mínimo, la verdad, que significa que el precio de la acción está barato en comparación a sus ganancias futuras. Y también el múltiplo PEG se ve más barato que el promedio de su sector. La acción de Biomarin Pharmaceutical queda en el lugar número 13 en base a la capitalización de mercado con respecto a sus competidores. Y vemos cómo Finviz nos entrega esta tabla
de evaluación de todo el sector y los valores actuales para esta acción no se ven precisamente baratos. Está en color blanco, lo que significa que más o menos anda en su precio justo, a pesar de que la vemos más barata que su histórico. Aquí ya es cuestión de que cada quien lo considere. Sin embargo, lo que llama mi atención son las ganancias por acción para los próximos 5 años, en el encabezado que dice EPS N Next 5 Years, el cual es de 33.31. Si compraras actualmente la acción, la estarías comprando a un price to earnings de 20, es decir, 20 veces las ganancias que genera la compañía. Sin embargo, para los próximos 5 años estará generando un 33% y hay una diferencia de 13% que generarás en ganancias. Una forma de verlo. Hay otras compañías que llaman mi atención por el earnings per share, la cual es la acción de ARGX, la acción de INSM, la acción de INCY y la acción que está en el lugar 12, EXEL, cuál se ve más barata que la acción que les estoy analizando. Y a continuación te muestro la tabla del sector en base a sus indicadores financieros. Vemos, por ejemplo, cómo la empresa EXL tiene mejor rendimiento sobre el capital invertido, sobre sus activos y sobre su equity que la acción de Biomarin Pharmaceutical. Inclusive tiene márgenes operativos superiores. Sin embargo, en un momento te explicaré por qué se me hace más atractiva la acción de Biomarin Pharmaceutical. Para empezar, vemos que su retorno sobre el capital invertido, sobre sus activos y sobre su equity es positivo, no como algunas de este sector que están en negativo. Y su ingreso operativo y su margen operativo es alrededor de 20 y tienen ganancias netas, cual me parece excelente. En la siguiente imagen te muestro los resultados de su reporte trimestral del primer trimestre del año 2025. Específicamente te voy a mostrar el guidance, lo que significa sus estimaciones de crecimiento para este año. Y ellos estiman tener ventas entre 3.100 y 3.200 millones de dólares. También nos dan la estimación de crecimiento en su margen operativo, el cual será entre el 2 y 33%, lo cual es superior al dato que nos da Finviz, ¿no? Es el dato actual. Estarían creciendo un 10%. Y estarían a la par de su competidor, que está en el lugar número 12. También nos entregan sus earnings per share diluidas para el año 2025, las cuales estiman que serán entre 20 y 4.40 dólares. Y ese es el dato que nos da la compañía. Sin embargo, te dejo este dato adicional que he obtenido desde la plataforma de Seeking Alpha. Y vemos cómo está entre el promedio que nos da el guidance de la compañía. Sin embargo, lo interesante aquí es que nos dan el crecimiento estimado para el año 2026 y 2027, el cual para ventas será mayor al 9% para el año 2026 y para el año 2027 tendrán otro crecimiento en sus ventas del 8.5%, lo cual me parece excelente. Y adicional, nos dicen que el earnings per share para el año 2026 creen que será de 5.40, representando un crecimiento mayor al 25%. Y para el año 2027, creen que el valor del EPS será de 5.92, creciendo también este valor un 9.48%. ¿Qué te parece? Y bueno, ¿y qué tan confiables son sus estimaciones? Aquí te muestro los resultados que nos entrega la plataforma de TradingView. Cuando están en color verde, significa que cumplieron sus estimaciones, incluso que las lograron superar. En color rojo significa que no alcanzaron sus estimaciones, que se quedaron por debajo. Vemos, por ejemplo, las ventas anuales desde el año 2021 hasta el 2025. Solo en el año 2022 se quedaron por debajo de sus estimaciones de ventas, pero no por mucho, parece un valor mínimo. Sin embargo, vemos que para el 2025 aquí se muestra que estarán vendiendo más que el año 2024. Donde se han fallado más veces es en sus ganancias por acción. Vemos como casi todos los puntitos están en rojo, a excepción del año 2022. Pero también podemos notar que tiene esa tendencia a la alza en ir incrementando sus ganancias por acción. Aunque se queden por debajo, siguen incrementando, lo cual me parece bueno. También te comparto este velocímetro que nos entregan los analistas de la plataforma de TradingView.
De los 31 analistas que le dan cobertura a esta acción, 25 creen que deberías de comprarla al valor actual. 6 analistas creen que deberías de esperarte si ya la tienes en tu portafolio, o que la mantengas si ya la tienes en tu portafolio, o que te esperes un poco más, y ninguno te recomienda que la vendas. Y también TradingView nos entrega su precio objetivo para los próximos 12 meses, ¿cuál creen que será mínimo? De $65, máximo de $122 el precio de la acción, y en promedio 96.81. Si llegara a cumplirse su estimado mínimo en el precio de la acción para los próximos 12 meses, estarías generando un rendimiento mayor al 17.8%. Si llega a su estimación más optimista, estarías generando un 121% de rendimiento, duplicarías tu inversión en 12 meses. Y si llega al promedio, estarías generando un rendimiento del 75% aproximadamente. ¿Qué te parece? Yo sinceramente con que llegue al mínimo estaría bastante contento. Y como te mostraba la acción que estaba en el lugar 12, la de EXL, a pesar de estar más barata por los indicadores de evaluación y tener mejores márgenes, no me es tan atractiva porque está sobre sus máximos históricos. Me gustaría verla con alguna corrección en el precio de la acción. Y bueno, a continuación te muestro el gráfico del precio de la acción desde el año 2023. He trazado un retroceso de Fibonacci desde su mínimo en este año hasta su máximo en el año 2015. Y vemos cómo el precio de la acción ha cruzado a la baja la mayoría de los soportes o niveles de Fibonacci, los más importantes que son el de 0.5 y 0.618. Aún nos queda un último nivel, ¿cuál sería los precios de 35.28? Creo que verla a esos precios sería una ganga esta acción. Y también ha cruzado los soportes de 50, 100 y 200 periodos en el gráfico mensual, lo cual indicaría que quizás el precio de la acción vaya hacia una tendencia a la baja. De hecho, aquí también he trazado un canal bajista desde su máximo histórico y vemos cómo el precio de la acción actualmente está tocando la parte baja del canal. Quizás eso puede indicarnos que ya es una buena señal de compra de estos precios. Sin embargo, me gustaría verla más barata por sus modelos de evaluación, por debajo de 15 o de 17 en el múltiplo price to earnings. Pero bueno, te voy a revelar mi secreto de a qué precio ejecuté mi orden de compra para esta acción en mi casa de bolsa Flink. Para ello me fui al gráfico de 3 meses y aquí vemos nuevamente la media móvil exponencial de 50, 100 y 200 periodos. La de 200 aún no se ha generado, pero la de 100 sí, y está a un valor de $50.86. A ese precio he generado mi orden de compra para esta acción. ¿Qué te parece? Y bueno, en conclusión, la acción o la compañía me gusta que sus ventas estén incrementándose año con año. También sus ganancias desde el año 2022, a pesar de que no eran rentables antes. Me está gustando que están creciendo año con año. También me parece que tienen una salud financiera excelente. Excelente su balance general y su deuda al corto plazo está muy controlada. Lo que no me gustó, como vimos, fue que están emitiendo acciones año con año. Sin embargo, no me quita el sueño, no me quitan las ganas de invertir en esta acción. Y por sus modelos de evaluación, price to earnings, price to sales, price to free cash flow, ya comienza a verse barata. Sin embargo, quizás podría comprarla más barata, al precio que ya te he indicado. También por el múltiplo PEG, se ve excelente. Y también sus ganancias por acción para los próximos 5 años se me hace buena, mayor al 30% anualizado. Recuerdo que esto no sugiere una recomendación de inversión. No me pagan por hablar bien o mal de esta acción ni las que he analizado. Por lo cual, te pido de favor tu apoyo al canal por medio de un like y suscribiéndote para seguir recibiendo más notificaciones de mis análisis de la bolsa de valores. Me ayudarías muchísimo. ¿Qué te pareció esta compañía? ¿Invertirías en ella? ¿O cuál acción te gustaría que analicemos? ¿Cuál tienes en la mira? Me gustaría saber tu opinión. Muchas gracias a todos los que ya se suscribieron y dieron su like. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.